Muy bien. Wow, qué valientes son ustedes, hermanos, que llegan a esta hora en la tarde. Sí, esta es la hora donde ataca muy fuerte Sabanás. ¿Se han dado cuenta? Jehová reprenda al diablo, ¿no? Sabanás. No estoy conectado al Apple TV, ¿puedes chequear? No tengo señal del Apple TV. Por alguna razón, no está llegando. Am, Ahora sí, ahí va la sala. Esperemos. Sí, gracias, Señor. Qué bueno. Ok, vamos a continuar esta tarde. Va a ser dura esta sesión. De hecho, este tópico es un poquito más áspero en el sentido que es más conceptual y va a requerir su atención. Así que va a haber un doble esfuerzo. No es tan dinámico quizás como los otros tópicos, pero es necesario de abordar, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido este tipo de preguntas sobre por qué hay sufrimiento, por qué un Dios bueno permite el sufrimiento, por qué hay maldad, quién creó la maldad, dicen por ahí también otros. No son buenas preguntas, son preguntas razonables. Y usted recuerda lo que 1 de Pedro 3:15 dice, que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza. Los escépticos tienen buenas preguntas, preguntas razonables, pero también nosotros los creyentes necesitamos abordar estas preguntas que a veces han sido causa de dudas, de inquietudes, ¿no? Respecto del amor de Dios, de su soberanía, de su sabiduría. Y es importante entender desde una perspectiva bíblica cómo abordamos todas las cosas, toda nuestra realidad, la realidad del Dios que adoramos, la realidad de sus propósitos, la realidad de su revelación y cómo esto implica o aplica en nuestra vida. Tiene que tener este fundamento de la revelación dada por Dios. Y para introducir, antes de ir a ese tópico directo, solo recordarnos algunas cosas, porque la perspectiva bíblica, lo que nosotros entendemos como también la revelación divina dada en la creación, son el sustento para describir nuestra realidad. Los filósofos seculares, los ateos, y cuando piensan y han hecho filosofía para tratar de describir la realidad, la describen al menos con tres áreas del conocimiento. Tres áreas del conocimiento que son importantes. Los filósofos, sin ser por supuesto personas que conocen a Dios y que se fundan en la palabra del Señor, entienden que la realidad no se puede sostener si no tenemos al menos estos tres tópicos que voy a explicar ahora, que tienen palabras un poquito técnicas, pero son muy simples. A veces los científicos, los filósofos complican la vida, ¿no? Le ponen nombres raros y que decimos, wow, pero no es tan difícil de entender. Por ejemplo, los filósofos seculares entendieron que para poder sostener la realidad es como tener una mesa con tres patas. La realidad se sostiene con tres patas. Cada una de estas patas es una de estas tres ramas de la filosofía. Una de ellas es la ontología. ¿Cuál es la realidad última? ¿De dónde surgió todo? ¿Cuál es la causa de todas las cosas? ¿Cuál es la realidad última? Eso se conoce en filosofía como ontología. Nosotros los cristianos y también los filósofos cristianos entendemos que la realidad última, la fuente de todas las cosas, es Dios. Dios es la primera causa no causada en un mundo de causa y efecto. Una vez me preguntaron, y es muy común, ¿quién creó a Dios? Bueno, Dios no fue creado. Él es distinto a la creación. Él ha sido siempre el Dios eterno, autosuficiente. Si Él fuese creado, sería como la creación. Por lo tanto, quien creó a Dios, ese tendría que ser la primera causa no causada y sería nuestro Dios. Nuestro Dios bíblico es la primera causa que no ha tenido una causa anterior. Él es la causa de todas las cosas. Y por eso la Biblia no está interesada en responder ese punto. ¿Quién creó a Dios? La Biblia desde el primer versículo ya asume la preexistencia eterna de un Dios todopoderoso y divino que nosotros cantamos, al cual cantamos y adoramos. Entonces la realidad no puede definirse y entenderse sin tratar de responder cuál es la causa de todas las cosas. Los filósofos han tratado de lucubrar. Podemos rastrear esta filosofía desde el siglo IV antes de Cristo. Habían dos escuelas de filósofos. Una de ellas eran naturalistas, donde también pensaban que la materia, el terreno, la tierra, generaba vida de manera espontánea. Ellos no tenían la capacidad de observar microscópicamente. Por lo tanto, ellos asumían que la propia materia generaba la vida.
Y había una escuela de filósofos griegos, Anaximandro y otros pensaban así. Pero había otra escuela de filosofía de pensadores que se daban cuenta de que había un orden lógico, había una racionalidad en todas las cosas. Ellos no apuntaban al Dios de la Biblia, por supuesto, pero ellos entendían que había un logos, había un ente principal que debería ser el rector o la causa no causada de todas las cosas. Había alguien o algo ahí que tenía un sentido en un plano racional. Ahí podemos poner a Platón, por ejemplo. Entonces los filósofos trataban de entender que si tratamos de explicar la realidad, tiene que haber una causa no causada, algo eterno o creado, diría algún otro, y que tendría que remontarse a un nuevo creador. Pero también los filósofos saben que tiene que existir una fuente de autoridad para definir la verdad. Hoy día están luchando con el relativismo, ¿no? Pero de alguna manera todos se tratan de posicionar en una verdad. Pero hoy día es relativa, pero cada uno cree su verdad. ¿Han visto esos memes que aparecen en Facebook a veces, en las redes sociales, donde hay dos personas mirando un número en el piso, que es un 6 y depende si lo miras al revés es un 9? Y dicen y argumentan, bueno, toda verdad es relativa, dicen. Pero en vez de filosofar entre las dos personas tratando de interpretar el número del piso, hay que preguntarle al que dibujó el número en el piso cuál es el sentido que le dio cuando él lo dibujó, en vez de estar nosotros elucubrando. Entonces la fuente de verdad, que se conoce como epistemología, cómo sabemos lo que sabemos, cómo entendemos la verdad, también los filósofos la están buscando. Nosotros, la fuente de verdad, es la revelación divina. Dios se ha revelado y nos ha dado la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, para entender la realidad, ha sido dada por Dios. Fíjense, la causa ontológica es Dios. La causa epistemológica es la palabra de Dios. Dios nos ha dado la verdad a través de su palabra. Pero también, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál es el marco moral, ético con el cual los seres humanos deberíamos existir? Los filósofos han diseñado distintos acercamientos sociológicos, pragmáticos. Algunos han sido deterministas, es decir, que simplemente mi naturaleza biológica determina lo que yo voy a hacer. Para otros es más relativista y antiautoridad, tratando de deconstruir todo argumento externo, sino yo vengo a ser autónomo, ley para mí mismo. Esa es la palabra autonomía. Yo soy ley para mí mismo. Pero para nosotros la ley no viene de nosotros, la ley nos ha sido dada. Dios nos ha dado su ley. Fíjense, para entender la realidad, todo viene de Dios. Ontológicamente, Dios. Epistemológicamente, la palabra de Dios. Respecto de la ley de Dios. Pero este mundo no pone a Dios en toda la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier aspecto que nosotros queramos abordar debe pasar por esta comprensión. Nuestra cosmovisión de nuestra realidad presupone la realidad de que Dios es eterno, creador de todas las cosas, y Él se ha revelado y nos ha dado la verdad y nos ha dado su ley. Ese es el marco con el cual existimos. De esa manera de pensar bíblicamente, nosotros podemos aplicarlo a diferentes aspectos. Entre esos, por ejemplo, lo que estamos abordando hoy día. Hemos abordado temas de ciencia y fe. Podríamos hablar de cómo ayudamos a los seres humanos que sufren de necesidades en diferentes aspectos de su vida. Gente que tiene depresión, gente que tiene temor y ansiedad, gente que tiene crisis de pánico. ¿Cómo abordamos la necesidad humana? De la misma manera. Ontológicamente hay un Dios creador de esa persona. Él es el creador, incluso aquel que ha permitido la realidad actual en la cual esa persona está. Epistemológicamente, ¿de dónde vamos a sacar la verdad para ayudar realmente a esa persona? Incluso para entender cuál es el problema de esa persona, es desde la palabra del Señor. La palabra del Señor nos provee suficiente revelación para entender incluso qué es el ser humano y cuál es su problema. Y también cómo ese creyente, esa persona que está en necesidad, debería conducirse incluso frente a grandes desafíos en la vida. Entonces todo pasa por ahí, hermanos. Dios nos ha dado todo lo necesario y suficiente. Por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente para abordar las necesidades e incluso la comprensión de nuestra realidad. Entonces, si nosotros vamos a tener que abordar preguntas complejas, difíciles, desafiantes como esta, ¿por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? Hermanos, necesitamos entonces buscar, examinar bíblicamente estos temas.
Los escépticos utilizan bastante este tipo de preguntas para contrarrestar la cosmovisión cristiana. Si hay un Dios bueno según tu Biblia, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay niños abandonados? ¿Por qué hay muerte y sufrimiento? ¿Por qué? Si tu Dios es bueno, ¿no? Entonces los escépticos ponen esa cara, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? ¿O por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios creó, dicen algunos, la maldad? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué mueren los niños? Son preguntas buenas que nosotros tenemos que intentar responder desde la perspectiva bíblica. Entonces, usted no va a ser raro que encuentre personas que dicen que no creen en Dios porque existe la maldad y sufrimiento. No, yo no creo, no puedo aceptar que Dios exista simplemente porque veo que hay un problema de dolor y sufrimiento en el mundo. La teodicea es un área de la teología del estudio que es importante. Hay muchos esfuerzos, también hay ciertas diferencias en el acercamiento. Nosotros vamos a abordar hoy día desde una perspectiva bíblica, cristiana, y es lo que nosotros en el ministerio promovemos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre estas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Y si Dios es amor, ¿por qué mueren los niños? Vamos a partir con esa primera pregunta. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Para poder enfrentar esa pregunta, uno de los consejos que les queremos dar hoy día es: tratemos de usar la metodología de Cristo. Cuando a Jesús le hacían preguntas, ¿se dan cuenta que muchas veces Él respondió con preguntas? Mi abuelita me hubiera dicho, eso es mala educación. No se responde con preguntas, me decía mi abuelita. Pero Jesús no es que fuera mal educado, ¿no? El punto es que ¿por qué Jesús respondía con preguntas a las preguntas de las personas? Debido a que muchas veces las personas hacen preguntas y en las preguntas vienen presuposiciones erróneas. Hay aseveraciones o conceptos que están implícitos en las preguntas que están mal. Y si nosotros no corregimos los errores en las preguntas y nos vamos rápidamente a intentar responder un concepto de esa pregunta, podemos estar asumiendo un error que viene en la pregunta. Jesús utilizó muchas veces este mecanismo y tenemos que practicar, hermanos, en entrenamientos en apologética. Yo recuerdo cuando hice la maestría en teología, mi profesor que era de apologética, brasileño, un profesor muy bueno de Brasil, el profesor nos metía en el aula, estábamos en nivel maestría, y nos hacía examinar comerciales de televisión, canciones, frases, memes, y nos metía ahí y nos ponía, ok, ¿dónde está el error aquí? ¿Cuál es la filosofía que está detrás? ¿Cuál es la falacia que está incluida en esa frase? Y practicar y tratar de responder a las ideas que vienen va afinando nuestra capacidad de detectar el error. Bueno, claramente nuestro Señor era muy hábil en eso, ¿no? Por eso rápidamente lograba responder con una pregunta que desafiaba los errores que venían en el cuestionamiento o en la pregunta de las personas. La Biblia tiene muchos ejemplos, ahí están en pantalla, usted le puede tomar una fotografía sin problema. Hay todos esos textos, ahí pueden rastrear cuando Jesús preguntaba. Yo les animo, de verdad, les animo a que hagan este trabajo en casa. Busquen todos esos textos, vean el contexto y vean cómo Jesús responde, pero lo que está haciendo es exponiendo el error que vienen en las preguntas. Eso es muy bueno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la pregunta que tiene que ver con el origen del mal tiene presuposiciones erróneas en la pregunta, y lo vamos a ver. Un ejemplo de este tipo de preguntas que vienen con presuposiciones erróneas en la mente de aquel que la expone, a veces no viene en la pregunta específica, pero está en el pensamiento implícito. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, o sea, ¿qué me falta para estar perfecto e irme al cielo? En pocas palabras, ¿no? Él se estaba justificando en base a su comportamiento. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le preguntó, antes de responderle, él no le respondió si él era bueno o no era bueno. Está claro que Jesús era bueno. Pero ¿por qué Jesús viene y le corrige? Porque él le hace una pregunta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué está haciendo? Está tratando de que esa presuposición quede expuesta. Ese hombre rico tenía una idea en su mente de lo que significa ser bueno.
Y esa idea de bueno está en el estándar que él tiene religiosamente hablando. Y no siempre las ideas que vienen del pensamiento humano son correctas al estándar divino, ¿cierto? Por lo tanto, cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, en términos humanos no hay ninguno bueno. Jesús lo sabía y Jesús sabía que ese hombre estaba usando el término bueno de manera relativa, subjetiva a su propia experiencia. Claro, porque él se comparaba ¿con quién? Con otros. Pero si nos comparamos con el Dios Santo, Todopoderoso, no hay ni uno. Bueno, entonces él corrige el pensamiento y luego se lo demuestra. Jesús sabía que él estaba utilizando la palabra bueno de manera incorrecta. Por eso no dejó que usara la palabra bueno de manera subjetiva y relativa. Y él se lo demuestra, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí se demostró que no era tan bueno. Se demostró que él amaba más el dinero. Amaba más lo que el dinero da o aparentemente da, que realmente amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ese es uno de muchos ejemplos que la Biblia nos provee para este tipo de cosas. Voy a dar otro ejemplo. Les va a parecer un poco extremo el ejemplo porque se va a detectar rápido, pero yo lo estoy usando de manera didáctica. Si alguien dijera, ya que México antes estuvo bajo el imperio francés, ¿por qué no se habla francés aquí? O si alguien me dijera, ¿por qué tú no hablas francés si vives en México? Espérate, yo le podría responder rápidamente, porque mis padres me enseñaron español. Y es verdad, ¿por qué yo no hablo francés? Porque mis papás me enseñaron a mí español. Yo podría responder rápidamente, pero espérate. ¿Por qué dices que México tiene un trasfondo francés? Ahí hay un error. Si yo rápidamente contesto de por qué yo no hablo francés porque mis papás me enseñaron español, estoy dejando como cierto que México tuviera un trasfondo francés y no lo tiene. Todos lo sabemos, ¿no? Yo usé un ejemplo claro, simple. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Muchas veces las personas preguntan por qué algo y por qué sucede tal cosa, pero en la pregunta ellos tienen creencias previas, tienen presuposiciones. La apologética que creo que es muy efectiva, no es tanto la evidencialista, no estoy en contra del evidencialismo, es útil, tiene su función, pero el presuposicionalismo, entender las presuposiciones previas que las personas tienen, ayuda mucho a encontrar los errores en sus creencias. Imaginémonos entonces en esta pregunta, miren esta pregunta de nuevo, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Qué pregunta podríamos hacerle a esta persona que me está diciendo esto para mostrar un error que tiene en la pregunta? Yo respondería con 3 preguntas a esa pregunta. No le voy a responder primero, le voy a hacer preguntas. Yo le diría, si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Miren, la pregunta, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Hay un error ahí en la pregunta. Si Dios no existiera, hermanos, ¿cómo podríamos definir la maldad? Necesitamos la realidad de un Dios existente para poder determinar lo bueno y lo malo, incluso definir qué es lo malo. Ahí esa sería entonces una buena pregunta. Si nosotros queremos definir maldad, no podemos dejarlo en términos relativos. Esa persona está diciendo qué es maldad, pero no podemos dejar que una persona defina lo que es maldad. Dios define lo que es maldad. Dios define lo que es bueno y Dios define lo que es malo, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en España. Aquí se comen los callos, ¿no? Hay un plato que se llama los callos. En Chile se llama las guatitas, le dicen. Guatitas le dicen al plato de los callos, en mi país. ¿A quién le gustan los callos? Pero hay otros que no le gustan. Tú podrías decir, para ti son buenos los callos. Para mí no lo son tanto. Otros dicen son viscosos, pero sabrosos. A lo Pumba, de Rey León. Entonces, fíjense que cuando alguien aprecia algo, hay un espectro subjetivo de eso. Tú defines que los callos son buenos porque a ti te gustan, pero otras personas van a decir que son malos. En términos divinos, Dios es el estándar. Él define lo que es bueno y malo, no nosotros. Por lo tanto, las personas preguntan definiendo palabras y conceptos en sus términos humanos. Y tenemos que pensar bíblicamente para corregir esos errores.
Si alguien quiere definir cuando algo es malo, necesariamente requiere entender muy bien la categoría de bien. No puedo definir que algo es malo si no entiendo bien lo que es bueno. Como decía muy bien este escritor de Narnia, C.S. Lewis, gracias. ¿Cómo podríamos distinguir que una línea es curva si no entiendo lo que está chueca, si no entiendo lo que es una línea recta? Tiene que haber una categoría de recto y una categoría de chueco o curvo. Lo mismo, para entender maldad y bondad, tiene que existir una ley moral universal que nos permita definir categorías de bien y de mal. Y claramente eso requiere un dador universal, un creador, un Dios como el nuestro, el bíblico, que es aquel que ha dado la ley universal para definir categorías de bien y de mal. Este mundo, como ha eliminado la idea desde el punto de vista filosófico de la existencia de Dios, no tiene base para poder definir la ley moral universal y por lo tanto no tiene cómo definir categorías de bien y de mal. Y eso es lo que ha pasado. C.S. Lewis dice, mi argumento contra Dios, ustedes saben que C.S. Lewis era ateo, ¿cierto? Era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo o injusto? ¿Por qué algo es justo o injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? Entonces, cuando un ateo viene y dice, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Dime qué es maldad. ¿Cómo defines lo que es malo? En términos, para ti, ¿no? En tus términos. Fíjate, esto es muy importante porque la realidad de Dios es lo único que permite definir categorías de bien y mal de manera objetiva. Nietzsche, por ejemplo, cuando él escribió el poema del hombre loco, si alguna vez usted lo ha leído, él escribió un poema que fue muy conocido, ¿no? Nietzsche, él estaba tratando de plantearle a la sociedad que había un tipo de consecuencia importante en la sociedad cuando desapareciera la idea real de Dios. Aunque él era un ateo, él no creía, ¿cierto?, en el Dios bíblico, él se daba cuenta que la idea de un Dios en la realidad, en su cultura, permitía obtener categorías de bien y de mal. Y él escribió este poema, el poema del hombre loco, y es bien interesante. Y aquí voy a hacer una especie de reivindicación de Nietzsche, porque a veces uno ve algunos tazones que dicen, Nietzsche dijo, Dios está muerto. Y después dice abajo, Dios dice, Nietzsche está muerto. Es como que ganó Dios. Pero ojo, lo que Nietzsche estaba diciendo, él estaba profetizando el problema en el siglo XX, lo que íbamos a ver en el siglo XX. El poema del hombre loco que escribió Nietzsche dice, ¿dónde está Dios?, decía este loco que salió a una plaza gritando. Exclamó, se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Este hombre loco salió a la calle gritando de la gente y decía, matamos a Dios, lo hemos muerto, lo hemos matado, ¿dónde está Dios? Y dice, no nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado, hacia adelante en todas direcciones. Sigue habiendo una arriba y una abajo. No erramos como a través de una nada infinita. Este poema es mucho más largo. Yo solamente tomé un extracto. Lo que Nietzsche estaba diciendo a través de este hombre loco supuesto que sale a la calle a gritar sobre que Dios ha sido matado por nosotros, asesinado por los seres humanos, es esta idea filosófica de eliminar a Dios. Y Nietzsche reconoció que si desaparecía la idea de Dios en la cultura, no íbamos a tener parámetros para definir qué está arriba y qué está abajo, qué está a la derecha o qué está a la izquierda, qué es bueno y qué está malo. Hermanos, Phil Fernández escribió, Nietzsche predijo que el hombre del siglo XX se maduraría. De hecho, en El hombre loco, él dice, parece que llegué muy temprano. Es como que no estamos entendiendo las consecuencias que vamos a vivir como cultura cuando desaparezca la idea filosófica de Dios, cuando matemos a Dios filosóficamente hablando. Con esto quería decir que el ateo del siglo XX se daría cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios, porque sin Dios no hay valores morales absolutos. Y esto ya lo había dicho Nietzsche. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia humana. Y hermanos, así fue. El siglo XX está documentado, ha sido hasta ahora el siglo más sangriento de la historia humana.
tenemos más muertos por guerra y genocidio que los 19 siglos anteriores sumados en totalidad. 123 millones de muertos registrados por muerte y genocidio. Porque cuando desaparece la realidad de Dios, no hay manera de obtener parámetros firmes para el bien y el mal. Y es por eso que hoy día estamos expuestos al relativismo y al relativismo moral. Hay toda una corriente que viene de una reacción al empirismo, que es la corriente romántica, pero también está la corriente naturalista, materialista, empirista. Ahí tenemos los que siguen a Darwin. Incluso en el darwinismo lo reconocen. Si alguien es un fiel darwinista que no reconoce la realidad de que hay un Dios, hermanos, no tenemos parámetros para definir si algo es bueno y malo. Simplemente es natural o es antinatural. Lo dice aquí, por ejemplo, William Provine, que él es parte de un grupo que defiende el darwinismo. Dice: no existen leyes morales o éticas inherentes, ni tampoco principios rectores absolutos para la sociedad humana. El universo no se preocupa por nosotros y no tenemos un significado fundamental de la vida. Como él es un naturalista, materialista, él dice entonces no tenemos aspectos morales en la creación. ¿Esto es natural o es antinatural? Mañana vamos a abordar el movimiento LGBTQ, que tiene como base el naturalismo, y vamos a hablar de ideología de género, que tiene como base el relativismo. Son dos cosas que se contraponen, pero están en el mercado. Hermanos, el siglo XX tuvo 123 millones de muertos en guerra y genocidio, más que la suma de los 1900 años anteriores combinados. Entonces, si alguien viene y me pregunta si Dios existe, ¿por qué existe la maldad?, yo le vuelvo a preguntar de vuelta: si Dios no existe, entonces dime qué es la maldad. Pero en segundo nivel, también le diría: ¿por qué tú aportas o aportamos los seres humanos con la maldad? Hermanos, hagamos el siguiente ejercicio. Si yo les pasara una hoja y un lápiz, y usted en esa hoja escribiera todos los pecados de los cuales usted es consciente que ha cometido en el último año, ¿le alcanza con una hoja? Probablemente muchos tendríamos que escribir muchas cosas. No estoy diciendo que usted pecó en todo eso que está ahí, para que no se sienta ofendido, ¿no? Pero usted y yo sabemos que expuestos a la santidad de Dios y a la verdad de la palabra, hermanos, nos faltarían bastantes hojas para poner ahí todas las cosas que hemos fallado, ¿no? Hemos pecado, literalmente. Si eso lo multiplicamos por la población humana, hermanos, simplemente una cifra conservadora, 7.800 millones de personas, sumado a la cantidad de pecados que cada persona humana comete en un año, hermanos, ¿por qué existe la maldad? Porque nosotros mismos hemos aportado muchísima maldad en el mundo. No es algo que Dios ha colaborado, sino algo que los seres humanos hemos colaborado. La maldad no existe, hermanos, porque Dios la ha provisto, sino porque los seres humanos estamos colaborando con eso todos los días. Si nos ofende tanto la maldad, ¿por qué contribuimos con tanta maldad en este mundo? Porque aquella persona que hace la pregunta está juzgando a Dios, y esa persona se está mirando a sí mismo como que no compara. Él no es causa o fuente de aspectos de maldad. En tercer punto, ya que queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, como muchas personas dicen, ¿no?, que no quieren seguir a Dios y ellos dicen que tienen libre albedrío, no usan ese concepto. ¿Por qué nos quejamos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y hacer el bien? Dios no está obligando hoy día a cada persona a hacer el bien, ¿cierto? Las personas están decidiendo, pero sí nos quejamos de por qué existe la maldad, pero no estamos diciendo nada, ¿cierto?, de por qué Dios no obliga. Y cuando te obliga a ti a hacer lo correcto, ahí sí que me rebelo. Y esa es la contradicción de muchas personas. Si Dios existe, entonces, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es bueno, hermanos, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Cuál es la causa de la muerte? La Biblia es clara en decirnos: por el pecado del hombre. La muerte y el sufrimiento no es algo que Dios, digamos, es el causante, sino es la consecuencia lógica de romper las leyes divinas. La muerte y el sufrimiento es la justa retribución por nuestros pecados.
La muerte física es la violenta y antinatural separación entre el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué entonces existe la muerte? Porque nos hemos rebelado frente a un Dios santo. Entonces, cada aspecto de estas preguntas tiene que seguir siendo analizado. La muerte física también, hermanos, es por la misericordia de Dios. Fíjense en esto. Este mundo está bien difícil, ¿no? Imaginémonos que todos los seres humanos que han vivido y los que podríamos catalogar en términos humanos bastante malos, porque nosotros categorizamos, ¿no? Pero imaginémonos que estuviéramos en el mundo con todos aquellos que fueron grandes genocidas y estuvieran vivos todavía, que no murieran. Este mundo sería bien difícil, aún más de lo que es. Si toda la maldad estuviera expuesta en este mundo, tendríamos serios problemas. La muerte también es parte de la misericordia, porque Dios va a juzgar y está sacando del escenario a aquellos que siguen aportando la destrucción de la vida, de la familia, de los seres humanos. Otro punto, si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Es otro tipo de preguntas que se abordan, muy típicas. Voy a poner un pequeño video. Estamos sin audio, perdón. Vamos a ver rápidamente aquí. Ok, creo que era un problema mío, hermano. Ahí voy. Con un referéndum popular celebrado el pasado fin de semana, 66% de la población de Irlanda dijo sí a la derogación de la enmienda constitucional que desde 1983 prohibía el aborto. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Espérese, ¿Dios está matando a los niños? ¿Quién está matando a los niños? Nosotros, los seres humanos. ¿Por qué cuando el Santo Creador decide quién muere, eso es injusto? Pero cuando una mujer decide quién muere en su vientre, eso es un derecho. Entonces, veamos cómo la cosmovisión secular está torciendo la realidad. Estamos juzgando a Dios creyendo que Él es el que está provocando la muerte y el sufrimiento. La muerte y el sufrimiento es la justa retribución por nuestra maldad. ¿Por qué mueren los niños? Porque los seres humanos nos hemos comportado en contra de la ley de Dios y seguimos comportándonos y rebelándonos a la ley de Dios. Por eso mueren los niños. Los niños mueren en África y de hambre porque los seres humanos también hemos tenido avaricia, porque nos falta generosidad, porque somos pecadores. Entonces, Dios no es la causa, ¿cierto? Inmediata de la maldad. Es la causa última porque Dios sigue permitiéndolo. Ahí es donde está la pregunta difícil. Y vamos a abordar eso. Un escéptico puede decir, no creo en Dios porque existe la maldad y el sufrimiento. Y es muy común esto, ¿no? Porque un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas. Yo creo que una buena pregunta sería, hay una pregunta errónea. ¿Por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? El único hecho en la historia que ha sido injustamente, la única persona que ha sido injustamente juzgada fue Cristo. Él es el único bueno al cual le sucedieron cosas malas. Las cosas que nos han sucedido a nosotros es lo mínimo que nos pudiera suceder por nuestro propio pecado, porque Dios no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados. La única persona en el mundo que ha recibido castigo siendo una persona buena es Cristo, nosotros no. Nosotros merecemos mucho más de lo que hemos recibido, hermano, mucho más de lo que hemos recibido. Y por eso es importante, y vamos a entrar revisando algunos filósofos. Agustín de Hipona, que también enfrentó estas preguntas, ¿no? Si Dios creó a todo, ¿quién creó la maldad? Otra pregunta relacionada en el ámbito de la teodicea. Hermanos, la maldad o el pecado es lo que se produce cuando hay algo menos que la perfección. La maldad no es algo que se crea. La maldad no es algo que se crea, sino que es aquello que manifiesta una falla o una degradación de la perfección. Y Agustín de Hipona estaba reflexionando respecto de eso. La maldad no es algo creado, la maldad es la carencia de la perfección o del bien divino, de la justicia y la santidad de la perfección. Así como la oscuridad en cierto sentido es la carencia de la luz. Cuando Dios, ¿cierto?, crea en el principio la materia, esto es una analogía, la materia no emite luz. Dios crea la luz. Y cuando la luz crea, se disipan las tinieblas. Pero Dios no crea la oscuridad como un fenómeno, sino porque la materia simplemente no emite luz. Y luego Dios crea la luz, ¿sí? Entonces,
El mal no tiene que ser creado por Dios para existir. Él solo hizo una creación perfecta con la capacidad de no ser perfecta, o sea, de mudar, de cambiar. Dios no creó el pecado, sino a la humanidad con la capacidad de pecar. Estoy encerrando esta idea para llegar a un punto que es un cajón un poco más difícil que va a enfrentar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero hasta ahora hemos avanzado tratando de responder. ¿Por qué existe la maldad? Bueno, si Dios existe, ¿qué es la maldad? Si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? Espérate, ¿quién está matando a los niños? ¿Dios? Entonces vamos a seguir encerrando la idea. Pero, ¿por qué Dios permite la maldad? Ahí el tema es más desafiante. ¿Por qué Dios hoy no termina con la maldad? ¿Por qué la sigue permitiendo? ¿Por qué sigue siendo paciente? ¿Por qué hoy Él no actúa? Y eso es muy importante. Los filósofos y los cristianos han tenido que reflexionar con esto. Entonces, Dios quiere que exista el mal. Y esa es una respuesta que nos complica un poco. ¿Por qué Dios quiere que exista? ¿Por qué Dios permite que exista? ¿Por qué Dios quiere? Muchos han intentado defender a Dios en este punto. Están hablando de que algunos apelan de hecho al libre albedrío, ¿no? Para tratar de justificar. Pero este es un desafío. Para que el amor sea sincero, hermanos, el hombre tiene que tener la elección de amar o no amar. Para nosotros realmente considerar al Dios bueno y misericordioso, tenemos que tener una posibilidad de comparar. Para poder amar libremente, también tenemos que experimentar lo que significa la maldad y poder ver la gracia de Cristo. Nosotros no logramos ver en perspectiva correcta la bondad de Dios y su gracia y su misericordia si no estamos entendiendo lo que es el mal. Tengo una persona conocida en Chile que era una persona de mucho dinero. Y él sabía que yo era cristiano y estábamos hablando en una cena, en un lugar, era un empresario. Y él me estaba contando de que él tenía mucho dinero y estaba hablándome de lo que él hacía. Era de ese tipo de personas que puede tomar un jet el fin de semana e ir a almorzar con sus amigos a otro país. De ese tipo, ¿no? De muchos recursos. Pero la crisis económica que estaba pasando en nuestro país ya no le estaba permitiendo tanta holgura. Ya no estaba saliendo todos los fines de semana a comer en su jet privado. Y me dijo, la verdad que me siento como que fuera pobre, me dijo. Yo no sé qué cara puse, pero inmediatamente comencé a pensar y le hice algunas preguntas. ¿Tú me estás diciendo que porque no puedes salir todos los fines de semana en tu jet privado a comer con alguien en otro país, tú eres pobre? Y yo le dije, mira, yo creo que hay un problema en la perspectiva. Si fueras a un lugar en las afueras de la ciudad y vieras a una persona que está con su familia, con muchos hijos, que no tiene trabajo, que no tiene que poner en la olla, eso podría ser un parámetro que te ayudaría a entender algo un poco más cercano a lo que llamaríamos hoy día en el mundo, en un consenso humano, pobreza. Eso me enseñó algo. La perspectiva, si yo no tengo parámetros correctos para dimensionar las diferencias entre las cosas, no logro valorar lo que tengo. Y nosotros los cristianos no podríamos valorar cuán grande es la obra de Cristo si no entendiéramos cuán profundo es el mal y el dolor y la maldad. Por eso la Escritura dice que al que más se le ha perdonado, más ama. Es necesaria entonces la elección. Es la causa, hermanos, de la maldad. Porque los seres humanos fuimos capaces de tener esta opción de elegir. O sea, teníamos la posibilidad de mudar, la posibilidad de cambiar. Es la causa de por qué existe la maldad y Dios lo permitió. También, hermanos, para que se entiendan los atributos de Dios divinos como la justicia y la santidad de Dios. Hermanos, debemos recordar que Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Dios no nos debe nada. Hermanos, lo único que nos debe Dios es darnos una justicia perfecta. Porque los pecadores somos nosotros. Y lo único que nos debe es que nos juzgue de manera justa. Y si fuese así, ninguno de los que está aquí estaríamos de pie delante de un Dios santo. Solo su gracia es la que nos tiene aquí. Al ser Él la fuente y la causa de todo, Él no nos necesita y no necesita nada de nosotros.
y no le debe nada a nadie. Por lo tanto, cuando la maldad se ha manifestado frente a un Dios santo que no le debe nada a nadie, hermanos, podemos experimentar realmente lo que es la justicia. Y todos los seres humanos tenemos esa sensación de necesidad de justicia. Cuando usted ve en las noticias que un hombre asesina a una mujer, la viola, la asesina, ¿qué le surge desde dentro a usted? ¿Un clamor de qué? De justicia. Hermanos, cuando nosotros entendemos la maldad y vemos la manifestación de la maldad, como la vamos a ver cuando cada vez más Dios nos esté mostrando nuestro propio corazón, vamos a estar viendo la profunda maldad. De la misma manera se exalta la justicia de Dios y lo que es la santidad de Dios. Esto es muy importante. Romanos 11, 33 al 35 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hermanos, Dios es Dios, y la manera de entender quién es ese Dios y su justicia y su santidad, para eso Dios permitió que observáramos también toda esta degradación. Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Y leo un texto más, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace que resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hermanos, Dios ha permitido que la injusticia se manifieste para mostrar quién es Él. Lo que sucede con nosotros, hermanos, y lo digo con mucha humildad porque yo estoy en el mismo problema, es que no estamos entendiendo todavía quién es Dios. Estamos entendiendo poco a poco. La Biblia nos muestra que hay personas en las Escrituras narradas que fueron conociendo a Dios a través de los años y Dios se les manifestó. Todos estamos en ese camino de conocer quién es Dios. Es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Es más grande de lo que nosotros describimos en los mejores intentos de descripción de Dios. Dios es más grande de lo que pensamos. Romanos 8, 20 al 22 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, a corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién es esa causa? Dios. Dios la sujetó. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando la creación es libertada del padecimiento, apreciamos la justicia, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Dios a veces lo permite. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Muchas veces en la maldad y el sufrimiento, al ver la justicia divina, podemos enfrentar la realidad de que necesitamos arrepentirnos. Entender estos parámetros que van revelando Dios nos ayuda a comprender la gracia, la justicia divina. Segunda de Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en este asunto. Hermanos, hay muchas expresiones aquí. Voy a avanzar porque quiero mostrarles algo más. En el caso de Job. Usted conoce la historia de Job, ¿cierto? ¿Ha leído Job? Es bien interesante Job, porque justamente aquí se muestra una vez más la soberanía de Dios, quién es Dios y por qué Dios permitió sufrimiento en el caso de la vida de Job. Fíjense que Job capítulo 1, verso 1, aparece una descripción divina de quién es Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y un buen creyente. Fíjense, un buen creyente. No lo dijo él. No era de esos cristianos que se creen muy santos, ¿no? Y que andan mirando para el lado, por el hombro hacia a los otros cristianos. Yo soy santo, no como él, ¿no? No, esta es una declaración divina. Pero fíjese que él fue sometido a un periodo de sufrimiento muy fuerte en su vida, ¿no?
lo más probable es que usted sepa, ¿por qué Job fue sometido a padecimiento? ¿Por qué Dios permitió que él sufriera lo que sufrió? Probablemente ninguno de los que estamos aquí, probablemente hemos sufrido el nivel de pruebas que Job sufrió. Quizás en algunos sentidos sí, pero no quizás con la envergadura o la simultaneidad de lo que Job vivió. ¿Por qué él lo vivió? Recuerde, en el escenario de Job hay un escenario en la tierra y un escenario en los cielos. En la tierra está Job, la familia de Job, los amigos de Job. Ninguno de los que están abajo en el plano terrestre sabe lo que sucede arriba en el cielo. Arriba en el cielo está Dios, los ángeles, está Satanás, que estaba dando vuelta a la tierra. Los de abajo no saben lo que está pasando arriba, los de arriba sí saben lo que está pasando abajo. Es como dos escenarios, como una película en dos plantas. Y sucede que Satanás tenía algunas tesis que él quería demostrar. Satanás tenía algunas ideas, unas tesis. La primera tesis de Satanás es que nadie ama más a Dios que al dinero. De hecho, Satanás estaba acusando a Dios de ser una persona que soborna a la gente. Estaba Satanás acusando a Dios de ser uno que le paga a la gente para que le sirvan. Y esta era la primera tesis del diablo, que nadie ama más a Dios que al dinero. Entonces, quítale el dinero, quítale todos sus bienes materiales, a ver si te sirve, a ver si Él te va a servir. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Tendrá razón el diablo? Que si tú le quitas los bienes materiales a un creyente, va a seguir sirviendo y amando al Señor. Esa era una tesis del diablo. La segunda tesis del diablo es que nadie ama más a Dios que a su familia. Quítale la familia, a ver si te sirve. Yo he visto personas que dicen, si a mí Dios me mata, me quita a mi hijo, yo no creo en ese Dios. La tesis del diablo era esta: quítale su familia, lo que más ama, a ver si te sigue sirviendo. La tercera tesis de Satanás, ¿cuál era? Nadie ama más a Dios que a sí mismo. Quítale su salud, a ver si te sigue sirviendo. Y usted sabe, ¿no? La historia fue bien dramática. Pasaron muchos problemas. Los amigos de Job lo juzgaron. Pasaron muchas cosas difíciles. Job no fue perfecto en su comportamiento. Él hizo muchas preguntas, hizo reclamos, preguntó al cielo ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cosas de la experiencia humana, ¿no? ¿Saben cuántas veces Dios le contestó sus preguntas y sus reclamos? 0. No le contestó. Porque Dios no tiene que responder todas nuestras inquietudes. Dios es Dios, ¿sí? Pero esto fue interesante, porque después de todo el sufrimiento, uno dice, ¿y qué hay de bueno en esto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento tan intenso en la vida de Job? Para mí la respuesta está en Job 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Job era un hombre justo, temeroso del Señor, apartado del mal. Y no lo dijo Job, lo dijo Dios. Pero en ese instante, con toda la devoción que él tenía de Dios, todavía no había conocido un aspecto más, la grandeza del Dios a quien él adoraba. Ahora él lograba entender un poco más quién es Dios. Y sabe, hermano, en los sufrimientos de la vida, en los problemas, en los desafíos tan grandes que vivimos, hermano, muchas veces va a pasar eso, que vas a experimentar un conocimiento de tu Señor mucho más amplio y profundo que lo que tienes hoy día. Cuando nosotros podemos contemplar el dolor, el sufrimiento, apreciamos quién es Dios, apreciamos lo que Dios nos da, valoramos mejor la obra de Cristo. Entonces es necesario que a veces pasemos este tipo de pruebas y experimentemos esto. Dios, hermanos, quiere que aprendamos a depender de Él y a conocerle más. Y también Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia de una humanidad caída, hermanos. Dios es glorificado en el desarrollo histórico de la maldad, porque Dios es santo, justo, pero el mismo Dios santo y justo es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Efesios 1:11, y ya estoy casi terminando. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Hubo un libro que se escribió que tenía ese título. ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Solo ha pasado una vez en la historia.
Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que recibió el peso de los pecados. Nuestros pecados fueron cargados sobre nuestro Señor. Él es la única persona buena que ha vivido la carga de los pecados que Él no cometió. Nosotros, hermanos, no estaríamos aquí en pie si la gracia y misericordia del Señor no estuviera sobre nosotros a través de Cristo. Hermanos, necesitamos tener una perspectiva mejor, afinarlas. Yo no estoy pensando en que con todo lo que hemos hablado esta hora hemos resuelto todos los aspectos de la teodicea. Hay mucho más que hablar. Pero quiero y espero y anhelo en mi corazón que esto le ayude a tener una perspectiva mejor de cómo enfrentar esto. Para todos los demás, para todos nosotros, todo sobre el infierno es gracia. Piensa en esto. Todo lo que estás experimentando en la vida, todo lo que está encima del infierno, es gracia de Dios para tu vida. Por gracia no estás en el infierno. Y todo lo que, hermanos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Vamos viendo con más cercanía quién es el Creador. Y quiero darle solo un ejemplo histórico. Annie Johnson Flint. Una mujer que toda su vida estuvo sufriendo. Fue adoptada, lo cual pone una carga, un peso difícil. Sin duda, sufrió cáncer, múltiples operaciones, tenía artritis, con mucho dolor, se narra. Su cuerpo estaba avergonzado por la incontinencia, debilitado por el cáncer y retorcido y deformado por la artritis reumatoide. Estuvo incapacitada por tanto tiempo que, según un testigo ocular, necesitó 7 u 8 almohadas alrededor de su cuerpo solo para amortiguar las llagas que sufría al estar postrada en cama. Quizás no recuerdas este cántico, pero ella compuso canciones de adoración a su Señor, estando en esa condición. Pero su Salvador y Señor sí reconoce que fue escrito por Annie Johnson Flint en adoración a su Redentor. Algunas frases de esas canciones que ella escribió son estas. Él da más gracia cuando crecen las cargas. Él envía más fuerzas cuando el trabajo aumenta. A la aflicción añadida, Él agrega su misericordia. Para las pruebas multiplicadas, su paz multiplicada. Cuando hayamos agotado nuestras reservas de resistencia, cuando nuestras fuerzas hayan fallado antes de que el día esté medio terminado, cuando lleguemos al final de nuestros recursos acumulados, el dar completo de nuestro Padre solo ha comenzado. No temas que tu necesidad exceda su provisión. Nuestro Dios siempre anhela sus recursos compartir. Apóyate con fuerza en el brazo eterno. Aprovechando, el Padre te soportará a ti y a tu carga. Su amor no tiene límite. Su gracia no tiene medida. Su poder para los hombres no tiene final, porque de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y da y da nuevamente. Y su Dios, Rey y Redentor, murió por ella. Fue glorificado por ella en su vida aquí. Y ahora es glorificado por ella en su plena presencia, hermanos. Y será glorificado por ella por los siglos y los siglos. Amén. Quiero terminar con esto. Isaías 46. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamó desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hermanos, Cristo nuestro Señor ha manifestado su gracia sobre nosotros, justamente para que podamos entender en este mundo caído cuán grande es Él. En los momentos más oscuros, es como cuando logramos observar la noche más hermosa y estrellada, son en esas noches más oscuras. ¿Cómo podemos apreciar la grandeza de los montes? Muchas veces la profundidad de los valles. La perspectiva real de quién es nuestro Dios, hermanos, se aprecia mucho más cuando las cosas son más duras y recias. Así que yo doy gracias porque podemos entender esto y tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, hermanos, porque esa prueba de nuestra fe va a dar un fruto bueno en nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un alto. Gracias.